¿Cuándo inician? El martes. El 31, hace más de un mes habíamos puesto la fecha. Listo. ¿Coloco qué? No lo coloque tan difícil que no queremos hacer. Ah, no, claro que no. Muchachos, este tema es mucho más sencillo, ¿cierto? Nosotros habíamos terminado hace 8 días con el criterio de la segunda derivada. Habíamos visto un primer teorema muy sencillo. ¿Qué decía el teorema de la segunda derivada? Que si la segunda derivada Ajá. era negativa, era hacia abajo. Sí, señora. Hacia arriba. Perfecto, ¿cierto? Eso era lo que decía el teorema. Uno le dan una función, deriva una vez, deriva 2 veces y analizamos la segunda derivada, ¿cierto? Vemos donde la segunda derivada se hace 0 y encontramos unos puntos que se llaman puntos de inflexión, ¿sí? Y sacamos unos intervalos dependiendo del punto de inflexión. Y la conclusión es lo que dijo la compañera. Si la segunda derivada es menor que 0, es negativa, es cóncava hacia abajo. Y si la segunda derivada es mayor que 0, positiva, o sea que es cóncava hacia arriba. Ahí habíamos terminado. Entonces, ¿qué decía el teorema? Que creo que todos lo copiamos. Muchas gracias. Que tenemos una función derivable, sea f derivable, en un intervalo abierto. Entonces se cumplían 2 cosas, lo que dijimos, muchachos. Si la segunda derivada es mayor que 0 para todo i, para todo x que pertenece al intervalo, la gráfica de la función de f de x es cóncava hacia arriba. Y lo otro era que si la segunda derivada con respecto a x es menor que 0, para todo x que pertenece ahí, la gráfica de la función. Ajá. ¿Cierto que sí lo copiaron? Y ahí habíamos terminado, o habíamos escrito algo más. Pues, unos ejercicios. Y unos ejercicios porque así terminamos la clase, listo. Entonces comencemos con la definición, que aunque ya la saben, no la tienen escrita, de puntos de inflexión, para que quede todo escrito. ¿Qué es un punto de inflexión? ¿Qué es un punto de inflexión? Donde la segunda derivada se hace 0. Exacto, eso es un punto de inflexión. La compañera Kelly ya se fue, ya iba a viajar. ¿Ya se fue para Bogotá? No, eso sí. Porque no ha arreglado lo del parcial.
Miren muchachos, ahí le adicionamos otra cosita de lo que habíamos dicho. Les doy una función, encontramos la primera derivada normal, encontramos la segunda derivada, ¿cierto? Esos puntos que igualamos la segunda derivada a cero. Esos puntos que encontramos son los posibles puntos de inflexión. ¿Cuándo se van a llamar puntos de inflexión? Si pasa a ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. O sea, en este puntico lo vamos a llamar punto de inflexión. Por ejemplo acá, esta función. Aquí va siendo como cóncava hacia abajo y después del punto empieza a ser cóncava hacia arriba. Esto es lo que vamos a llamar un punto de inflexión, cuando hay un cambio de la concavidad. ¿Sí? Entonces uno analiza el intervalo, por ejemplo, desde menos infinito hasta este punto C y desde C hasta más infinito, por ejemplo. ¿Sí? Acá la segunda derivada nos dio, digamos, es cóncava hacia abajo, nos dio negativa. En cambio acá la segunda derivada nos tiene que dar como positivo para que sea un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión si hay un cambio en la concavidad. Se supone que la profesora Nancy debe haber dicho esto, pero yo estoy haciendo un resumen ligerito, porque hoy comenzamos, muchachos, el tema del quinto trabajo o del quinto parcial, que va a ser como un trabajo, que son los problemas de máximos y mínimos. Entonces yo le voy a dar un repasito ligero a todo esto, una horita, y en la otra hora trabajamos el tema nuevo. Listo, nadie está copiando. El compañero de blanco. Ya, profe, copié. Muchachos, todos, ojalá todos presenten el examen el martes. Igual los compañeros que no volvieron a clase, porque ese cero ahí les perjudica mucho. Profe, subo un poquito la hoja. La subo. Igual Kevin no está por ahí afuera. Kevin ganó el segundo parcial y canceló. ¿Ganó el segundo parcial? Sí. Yo también cuando lo califiqué, vaya dígale. Pero yo le digo que quiero ver la cara. No. Sacó ahí el 3, pero de todas maneras no era tan grave la situación. Ay, el compañero que entró, Marco, ya les mandé el supletorio. ¿Ya les contaron? Ah, sí, feliz me contó ahorita. ¿Ahorita? Sí. Dime. No me la contesta. Por favor, la noticia. No, Kevin, que habías ganado el segundo examen. ¿Cómo? ¿Y con cuánto? Ay, 5 mentiras, el 3 que necesitaba de todas maneras. Pero ya no era nota que restaba, sino que comenzaba a sumar. Sí, vio que se rindió muy ligero. Y la derivada era mucho más fácil y usted entendía el tema de derivada. Ah, ya, eso, ah. Dejen pues entrar la compañera para continuar la clase, lo van a dejar en la puerta. Ya viene, se va a volver a ir. Marco, entonces el supletorio, ¿qué? Son más o menos 10 personas que no hicieron el examen el sábado. No, pero hasta ahorita me contó Félix que ya le había llegado. Para que le cuenten a todos. Yo sé de 3 personas que van a presentar el supletorio. Y no sé quién más lo quiera presentar. Ojalá lo presenten esta semana, antes del martes, del segundo examen. Dime, compañero. Yo a principio de semana le envié un correo diciendo que no había podido parcial. Ah, bueno. Lo presentas esta semana. Profe,
Usted ya me calificó el segundo, el supletorio del segundo parcial. No, no lo he reclamado, no, todavía no lo tengo. Ah. ¿Cómo le fue? ¿Bien o mal? Profe, bien. Bien. Como larguita, pero bien. De pronto del tema de continuidad se me olvidó ahí una cosita. Pero el resto bien. Listo. Un teorema, muchachos, pero ya también saben, ya lo discutimos este teorema. Eso es una U. Porque no puede sacar un 7 en su parcial. Casi, de pronto sí. Ay. En las dos notas no creo. Porque es que me va a caer con la lista. Ese teorema, lo mismo, ¿cierto? C es un punto de inflexión si la segunda derivada es 0 o si no existe, si la segunda derivada no existe en ese punto. Lo mismo que número crítico. Ejemplo, hagamos un ejemplo para evacuar ese tema. Definido. Determinar los puntos de inflexión de la gráfica de f de x igual a 4 menos x a la 2 y x es menor que 1 y 2 más x a la 2 si x es mayor que 1. Ahí está la esquina de ustedes, listo. Eso es un 1. Eso, si x es menor que 1 y si x es mayor que 1. Eso es un 1, lo que no se ve. Listo. ¿Qué le faltó el ejemplo? Más x a la 2 y x. Ya lo voy a volver a copiar para poder derivar acá. Hágalo ahí. Esos son dos, aunque no parezcan. Listo. Vamos a hallar los puntos de inflexión de esa gráfica. Normal, muchachos. Primero hallamos la primera derivada, ¿cierto? Menos con el signo. Cuidado que esos son los errores que cometen, errores muy pequeñitos. Menos 2x con todo y signo, ¿cierto? Si x es menor que 1. Y abajo si nos da 2x, si x es mayor que 1. Si lo dejamos ahí y hablamos de los números críticos, ¿cuáles serían los números críticos? ¿Cuáles?
No, donde la primera derivada se hace 0 o donde no existe la primera derivada. Ah, 0. Ajá. En 0 y hay otro, muy bien. En x igual 0 se hace 0 y hay otro punto, otro número crítico. ¿Cuál? 2. Ah, ah. Solo por casualidad. El 1, sí, por casualidad no, el 1. ¿Por qué el 1, muchachos? Porque miren, si sacamos la derivada por izquierda de 1, ¿da cuánto la derivada? 2. Da menos 2, ¿cierto? Sí. Si lo ven, es reemplazar aquí, menos 2 por 1 da menos 2. En cambio, si sacamos la derivada por derecha de la función, ya nos trabajamos con esta. O sea que sería 2 por 1, que es igual a 2. Mire que por derecha da 2 y por izquierda da menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que en x igual a 1 no existe la derivada. X igual a 1 no es derivable. La función no es derivable en este punto. Entonces esos son los posibles números críticos. Pero ese 1 fue evaluado al azar o solo porque está ahí. Solo porque está ahí, sí señor, donde no exista la derivada. Y la derivada justamente no existe en este punto que está ahí. Listo, pero íbamos a hallar era puntos de inflexión, o sea que tenemos que hallar la segunda derivada. ¿Qué da la segunda derivada? Menos 2 y 2. Menos 2, muy bien. Si x es menor que 1 y 2 si x es mayor que 1. Listo. Vamos a analizar unos intervalos desde menos infinito hasta este punto, hasta 0. De 0 hasta 1 y de 1 hasta más infinito. Desde menos 0, desde menos infinito hasta 0. La segunda derivada, ¿es positiva o negativa? Siempre va a ser negativa una cosa. Siempre va a ser negativa, ¿cierto? Siempre va a dar menos 2, no me interesa sino esto. O sea que es cóncava Hacia abajo. de 0 hasta 1. La segunda derivada, ¿cómo es? Hasta 1, entonces se ponga el intervalo. Sí, También es negativa, ¿cierto? Sigue estando acá. O sea que también sigue siendo cóncava hacia abajo. Miren, muchachos, lo que podemos concluir. O sea que el 0 no es un punto de inflexión, porque la función va cóncava hacia abajo y sigue siendo cóncava hacia abajo. Miremos qué pasa con la segunda derivada en el intervalo desde 1 hasta más infinito. Positiva. Positivo. O sea que es cóncava hacia arriba. O sea que el punto de inflexión, ¿cuál es? 1. El 1, sí señores, esto. Entonces, punto de inflexión x igual a 1. Ese es el número de inflexión. Y el punto, ¿cómo lo encontramos, muchachos? Evaluando la función. Evaluando la función en 1. Recuerden que esos puntos, igual que esto, siempre se evalúan es en la función. No se evalúan ni en la segunda derivada ni en la primera, sino en la segunda. La 3. Tan mentirosos. Sí, profe, nosotros decimos mentiras, que es el análisis. Muchachos, así como está definida, donde la evaluaron abajo. ¿En cuál? ¿En esta o en esta? Las dos. En la no, la abajo. Hay que evaluar En la de abajo. la segunda derivada. En las dos las tres. Que sí, En la- No, pero la función original no.
Por eso, pero es que la función es a tramos. Esta es la función original. Y como es a tramos, hay dos funciones. ¿Y en cuál evaluamos? Una cuando es menor que cero, o sea, la primera y otra cuando es menor que... Pilas, muchachos. Así como está definida esa función, el dominio de esa función son todos los reales menos quién. Menos el 1. Entonces no estaría definida en 1. Si yo coloco un igual acá, compañeros, ahí sí, ¿dónde la evaluaríamos? Ahí sí, eso es lo que quiero que miren. Con el igual acá, ya el 1 pertenece a esta, entonces se evalúa acá, daría 3. Sí, igual, si lo coloco acá, pertenecería a este intervalo, entonces evaluamos arriba. ¿Listo? Profe, Dime. Usted acaba de colocar ese mayor o igual. Exacto. Dime, Jair. o sea que el f de 1 no está definida. Por lo No es- tanto, al trazar la gráfica, lo que hacemos es una bolita en ese espacio, ¿no? Sí, una bolita, o lo más seguro, ya saben mucho, es que haya que, muchachos, una asíntota, Vertical. que haya una asíntota vertical ahí. Sí, señores, eso es lo más posible. Que esa fue la clase que vieron con Nancy. Vamos a terminar el ejercicio y después hablamos de qué había ahí. Muchachos, entonces el ejercicio le pedía el punto de inflexión. El posible punto de inflexión es en x igual a 1. Listo. Todos ya sacaron las copias que yo les dejé, las copias que siempre les pregunto. No, así. Porque ahí en la clase de trazado de curvas hay como 10 ejercicios que deben realizar. Háganlos todos. Porque lo más seguro es que el parcial salga de esos ejercicios. Listo. Lo último, muchachos, de teoría, ya hacemos puros ejemplos. Teorema. Profe, no hay cómo terminar eso, hasta ahí llegó. Sí, porque solamente le pedían el punto de inflexión. Entonces hasta ahí llegó, depende de lo que le piden. Pero ya le voy a decir qué le voy a pedir yo en el parcial. Exacto, más bien que no voy a pedir, ¿cierto? Ya vamos para esos ejercicios. Espere que falta este teorema de teoría y listo. Sea f una función tal que la primera derivada en c es igual a 0 y tal que la segunda derivada de la función exista en un intervalo abierto que contiene ese. Igual a 0. Sí. Resulta, muchachos, que con la segunda derivada también puedo saber si hay un mínimo relativo o un máximo relativo. Para saber eso se deben cumplir las dos condiciones. ¿Qué condiciones? Que sea un número crítico, o sea que la derivada evaluada en ese punto sea 0 y además que exista la segunda derivada en ese punto. Si se cumplen esas dos condiciones y la segunda derivada es mayor que 0 en el intervalo que contiene a c, entonces hay un mínimo relativo.
o si la segunda derivada es mayor que 0 en el intervalo y que contiene a c, entonces f de c es un máximo relativo. Nosotros ya habíamos hablado de esto, pero con la primera derivada. También se puede hacer con la segunda derivada. ¿Qué habíamos dicho? Les recuerdo con la primera derivada, que si la función va decreciendo y comienza a crecer, ¿hay un qué? La función va decreciendo y comienza a crecer, hay un mínimo. Y que si la función va creciendo y comienza a decrecer, este punto es un máximo. Este teorema, muchachos, es para decidir lo mismo, donde hay un mínimo relativo y un máximo relativo, pero utilizando el criterio de la segunda derivada. Kelly, que llegó tarde. También se manejó mal con la profesora Nancy. Usted sí estuvo en la clase de ella. Tampoco. Bueno. Ustedes no aprovechan ninguna oportunidad, muchachos. No, es que en lo particular, a mí no me gusta como hace la profe. Hablo yo, y a mí no me gusta como... No, sí, ya estamos acostumbrados a... Pero, ¿y si acaso va a seguir siendo la profesora de ustedes? No tiene que cambiar pues de profesores el otro semestre. Ustedes se tienen que acostumbrar a todo. Sí, o sea, lo que pasa, o sea, en lo personal, lo que pasa es que la materia es complicada, ¿sí? Sí. Y uno verla con dos grupos a la vez es muy maluco. Bueno. No pasa. Pues yo en lo personal yo me salí, más bien yo me puse a leer por aparte. Yo me salí con mi compadre y nos pusimos a leer, a estudiar en la biblioteca de un libro. Listo. Esperemos que se acomode la compañera. Que fuera que llega tarde y se ríe, fuera que llega tarde hay que esperarla. Mentiras, que vení tranquila, acomódese tranquila ahí en el puesto. Antes, bienvenida. Ya estaba preocupada por usted. ¿Sí se va a ir para Bogotá? Yo ya había preguntado por usted y usted nada. Usted no me quiere. Listo. ¿Copiaron todos el teorema? Igual están las copias, igual no lo tienen que copiar, eso todos ya lo tienen ustedes en la mano de ustedes. Si no estudian es porque no quieren. La clase que vieron con la profesora se llamaba análisis, o se llama, y que conmigo solamente lo vamos a repasar, y trazado de curvas. ¿Cierto? Y el objetivo principal, muchachos, de cálculo integral es poder graficar bien, o sea, ya dejar de hacer bosquejos, sino que vamos a graficar muy bien. Para graficar bien debemos de seguir los siguientes pasos. Lo primero, y así va a ser el parcial, muchachos, lo primero tienen que encontrar el dominio de la función. Encontrar el dominio de la función. Segundo, encontrar los posibles puntos de discontinuidad. Encontrar los posibles puntos de discontinuidad. ¿Quién me explica con otras palabras ese segundo paso? ¿Qué les estoy preguntando? En donde... Donde la recta no... Eso, mire que es el mismo punto de continuidad, donde la función es continua. O sea que tienen que hacer esos tres pasos. ¿Cuáles tres pasos para saber si una función es continua? Que f en ese punto exista. ¿Lo recuerdan? Son tres pasos. Que el límite cuando x tiende a c exista. Y que además sean iguales. exacto.
En el segundo paso tienen que verificar esas condiciones. Tercero, un punto de álgebra y trigonometría, encontrar los interceptos. Con los ejes coordenados. ¿Cómo se encuentran los interceptos con los ejes coordenados? Muy bien. Entonces uno cuando x es igual a 0 y el otro cuando y es igual a 0. Y ustedes encuentran el otro punto. Si x es igual a 0, ¿cuánto vale y? Y si y es igual a 0, ¿cuánto vale x? Miren que van 3 pasos muy sencillos. Dominio de la función. Puntos de discontinuidad. Tercero, encontrar los interceptos. Cuarto, encontrar las asíntotas. De la curva. Muchachos, ¿cuáles asíntotas hay? Y oblicua, muy bien, hay 3. La horizontal, ¿cómo se halla la asíntota horizontal? Por el límite. ¿Cuál límite? Muy bien, límite infinito. Límite de la función cuando x tiende a infinito. Para hallar asíntota oblicua, horizontal. ¿Cómo hallan la asíntota oblicua? Solamente se puede hallar siempre y cuando el grado del numerador sea mayor en un solo grado que el denominador. Perfecto, y se encuentra dividiendo, ¿cierto? Y el otro truquito que saben es que si hay asíntota horizontal, ya no hay asíntota oblicua. Sí, solamente hay asíntota oblicua si la horizontal nos dio infinito. ¿Y cómo se encuentra la asíntota vertical? Cuando tiende a 0. Perfecto, muchachos. Esos son los puntos de discontinuidad. Para encontrar las asíntotas verticales, encontramos los límites en los puntos de discontinuidad. Donde dijo la compañera, un punto de discontinuidad siempre es cuando el denominador se haga 0. Si estamos hablando de una función racional. Muy bien. Entonces me imagino que en el examen van a sacar 5. No. Ah, sí. Los que llegaron tarde ya me lo habían propuesto, quedamos de que sí. A mí me parece que el examen queda muy cargado. El compañero que me está preguntando si coloco un punto de bonificación de los 2 parciales. Yo les sugerí a los compañeros que decidieran si del segundo parcial o del primer o del tercer parcial. Dime. Les queda un examen muy largo y quién se va a quedar con ustedes de aquí a que hagan otros 2 puntos opcionales. Pero está acá, ¿quién elige cuál necesita? Entonces, cada quien elige cuáles hace. También puede ser, pero solamente eligen uno, muchachos, porque si no se demoran mucho. Dime, compañera. Habíamos dicho ahorita que pronto sobre continuidad, pero si usted no va a evaluar eso, considero que no. No, pero podemos hacer lo que la compañera está diciendo. Si me cabe en la hojita, coloco 2 más y pongo puntos opcionales y deciden uno de los 2. No como que de los 3. No, señora, porque del primero ya les di una oportunidad de recuperar. Este graficar ya tiene casi todos los temas de los límites, así, las derivadas. Que gane esto, gana lo otro. Pues, Sí. Sí. O sea, que gane, usted podría ser buena gente y ayudar con... Yo soy muy buena gente siempre, sin que me lo digan. Más. Ay, se me olvidó decirle que me mandara el parcial por adelantado. Sí, por eso pregunté por usted. ¿Usted sí lo va a hacer antes? ¿No lo va a hacer antes?
¿Cómo va a arreglar su problema, señorita? Ah, pero yo no sé. Yo menos. Ya que no nada. Entonces le coloco un 0 para que dañe los 2 5 que tiene. Compañeros, quinto punto. Íbamos en hallar las asíntotas. Después de hallar las asíntotas, hallamos donde la función crece o decrece. O sea que utilizamos el criterio de la primera derivada, ¿cierto? Para hallar los extremos relativos de una función. Les recuerdo que cuando hablamos de extremos estamos hablando del máximo y del mínimo relativo, ¿cierto? Esos son los extremos, máximos y mínimos. Y el punto 6 es hallar los intervalos de concavidad. Y posibles puntos de inflexión. Analizando el signo de la segunda derivada. O sea que el parcial pide hallar todo esto. Sí, señor. Ah, con 3 ejercicios uno tiene 2 horas ahí. ¿Cuál? 2 horas. A mí no me ve ¿Cuánto sería? ¿Y usted cuándo se va? Primero voy a dormir por la tarde. Me imagino. Porque no me había escrito y lo... De pronto con el supletorio. Yo ya mandé el supletorio. ¿Ya lo mandó? Pues el supletorio para el tercero, si lo hubiéramos mandado ahí, lo hubiera hecho con los muchachos del supletorio. Yo intentaré, haré todo lo posible por mandarlo hoy. Profe, el 6 F de doble prima, ¿qué? El 6, sí señor, ya concavidad, entonces la concavidad es con la segunda derivada, claro señor. Pero que yo sí me acuerdo de su nombre, Daniel, uno de los dos Danieles, no, el de que el apellido comienza con L. Yo que sí. Listo. Muchachos, y ahí llegamos a los 10 ejercicios más o menos que ya debieron de haber realizado. Por lo visto Jair no ha sacado la copia. Son 13 ejercicios propuestos. A los 13 ejercicios le tienen que hacer todos esos 6 análisis. Claro, y de ahí sale el parcial, eso es un regalo, dime Jair. Por eso, 3 ejercicios, profe, de la hoja. Sí, de la teoría, hay 3 ejercicios propuestos. Los que usted quiera. 13. No, hay 13, yo le voy a preguntar uno de esos en el examen. De los dos Claro. Saque los 3 de casa, saque 3 de ahí y otro de otra parte P. O saqué el de ahí. O 2 de ahí y 2 de otra parte. Muchachos, yo los tranquilizo más, el parcial es muy fácil, porque en un solo punto solamente pido números críticos. Pues si eso sale con la primera derivada ya todos lo saben sacar. Otro punto solamente puntos de inflexión, o sea que sale con la segunda derivada. Y otros 2 puntos de esto con todo el trazado de curvas y ya. Y 2 puntos opcionales para el que quiera. O sea que este examen, muchachos, es muy, muy sencillo. Pues porque ya no hay nada más que preguntar. Pero ahora que he pensado, siempre no le tengo bonificación. No, pero es que No es primer parcial, no es bonificación. También. Profe, yo bonificación. Sí, profe, usted no lo bonifica en el primer parcial. Profe, no el primer quiz. son 3 puntos y los 2 primeros son de cuántos más, de cuántos A, B, C, D. No, de ninguno. Solamente hallar números críticos. Y el segundo, hallar puntos de inflexión y ya. Muchachos, no, porque no quiero el primero que lo siguen discutiendo, porque mire que ya el primer tema casi no tiene nada que ver con esto, porque el primer tema era más que todo álgebra, entonces es como devolvernos mucho, es de desigualdades, no, eso es devolvernos mucho. Muchachos, vamos a trazar, dime. Los que han ganado los quizzes siempre somos la relación que va a tener en cuenta. Claro, sí señor, no se me ha olvidado, sí, ya mismo no, el fin de semana hago los cambios y vuelvo y les pongo la nota como es.
Muchachos, eso. Vamos a hacer todo el trazado de curvas para esa función. Más o menos así cae el examen, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso? Vamos a hallar el dominio. Eso no se les vaya a olvidar. ¿Cuál es el dominio de la función? Menos el 2 y el menos 2. Muy bien. El segundo paso es hallar los interceptos. Segundo paso, ¿interceptos o los descontinuidad? Ah, bueno, entonces me los salteé. Hallamos los puntos primero de discontinuidad. ¿Cuáles son los posibles puntos de discontinuidad? Pero ahí están, yo ya les había pasteleado. Con el dominio se saben. ¿Cuáles son los posibles puntos de discontinuidad? La compañera, muy bien, donde la función no existe. Puede que nos ponga problema en 2 y en menos 2. O sea que los posibles puntos de discontinuidad son x igual a 2 y x igual a menos 2. Muchachos, y es muy fácil verificar por qué son puntos de discontinuidad. Entonces, cuando hallemos el primer paso de continuidad, que es que f de 2 y f de menos 2 exista, f de 2 y f de menos 2 existen. No existen, porque hacen el denominador 0. No existen. Y no existen. Si no existen, sí son puntos de discontinuidad. Mire que no cumplen la primera condición de continuidad. Entonces son puntos de discontinuidad. Ustedes sí ven eso como un menos 2 acá, no se ve nada. Listo. Miren, muchachos, que es muy sencillo. Ahora sí hallamos los interceptos con el eje Y. Para hallar los interceptos con el eje X, Y tiene que ser igual a 0. O sea que estamos diciendo que 0 es igual a X a la 2 más 3 sobre X a la 2 menos 4. ¿De ahí qué se hace? Muy bien, compañera. X a la 2 más 3 tiene que ser igual a 0. ¿Qué pasa con eso? X es igual a más o menos Más o menos raíz de 3. ¿De qué? De 3. De 3, mentirosos. 3. Menos 3. Y mire qué pasó, muchachos. Eso da menos 3, o sea que X es igual a más o menos raíz cuadrada de menos 3. Este número para nosotros no existe, ¿cierto? No hay interceptos. ¿Por qué para nosotros? Porque el cálculo solamente trabaja sobre los números reales. Y esa raíz de menos 3 no es un número real. Entonces para nosotros esto no tiene solución. Esta ecuación no tiene solución. Por lo tanto, no tiene interceptos en X. Sí, señora. Recuerde que el cálculo solo se trabaja con los números reales. Y con el eje Y, o sea, cuando X es igual a 0. Me da que Y es igual a 0 a la 2 más 3 sobre 0 a la 2 menos 4. O sea que es igual a... ¿A cuánto? Menos, eso, cuidado con el signo. Menos 3 cuartos. Listo.
Dime. Se evaluó X con el numerador y toda la operación. Aquí en este paso. No, porque evalúa X con el numerador. Que X a la 2 más 3 da más. No es que mira, si tú pasas por el denominador al otro lado, por cero. O sea, eso es lo que pasa. Pero ¿en qué punto está preguntando ella? ¿De acá a acá o de acá a donde vamos? No, profe, vea. Ella pregunta que por qué cuando dijimos que 0 era igual a X a la 2 sobre X a la 2 menos 4, cogimos solo X a la 2 más 3 igual a 0. Sí, listo, compañero. La solución la está dando el compañero. Esto, uno normalmente dice que esto que está dividiendo pasaría aquí a multiplicar. Claro que eso no es cierto. Uno lo que hace es multiplicar a ambos lados por ¿quién? X a la 2. Por X a la 2 menos 4. Esto con esto se va y esto da 0. O sea que solamente te queda el numerador. Sí. Si no entiendes así, hazlo como uno hace en el bachillerato. Esto que está dividiendo pasa a este lado a multiplicar. Y 0 por cualquier cosa da 0. O sea que solamente te queda 0 igual a el numerador. Listo. ¿Qué sigue, muchachos? ¿Cuál es el paso 4? Asíntotas. Las asíntotas, muy bien. Vuelvo a poner la hoja. No. La vertical. 2 y menos 2. Perfecto. Tenemos que encontrar el límite cuando x tiende a 2 de la función y el límite cuando x tiende a menos 2 de la función. Y recuerdo, muchachos, para repasar el error más común, el que hicieron ustedes cuando hicieron el examen de límites. Recuerde que como se hace 0, el denominador, uno tiene que encontrar son los límites laterales. O sea, cuando tiende a 2 por derecha y cuando tiende a 2 por izquierda. Saben que yo soy muy cansona. ¿Por qué lo repito tanto? Porque todavía califico, igual en los últimos exámenes, diciendo que este límite es igual a... No, infinito, ojalá hubieran puesto infinito. Evalúan normal. Da 2 a la 2, 4 más 3, ponen esto, muchachos. Y ya, y se quedan así. Recuerden que esto está mal. Cuando hay un 0, esto está malo y yo ya no les califico nada, les pongo 0.0. Cuando esto es así, tienen que hallar límite por derecha y límite por izquierda. No se les vaya a olvidar. Límites laterales. Cuando tomo valores más grandes que 2, muy pequeñitos, una compañera lo hace así, lo hace bueno. Ella lo evalúa, por ejemplo, con 2.001. ¿Me da más infinito o menos infinito? Más infinito. Sí, todos de acuerdo. Lo de abajo es positivo y lo de arriba también es positivo. Mientras que si lo evalúo por izquierda, o sea, cuando x vale 1.9999 al cuadrado, abajo me da positivo o negativo. Negativo. Por tanto, me va a dar menos infinito. Y lo mismo analizamos con el menos 2. Menos 2 por derecha y menos 2 por izquierda. Con menos 2 por derecha da menos infinito o más infinito. Menos infinito. Menos. Muy bien, pero espero que todos sepan por qué.
da menos infinito. Porque arriba no podía ser negativo. Perfecto. Y menos 2. Sino que uno es más cercano a cero. No, pero ya no es positivo, ya es negativo, ¿no? Arriba da positivo. El de arriba siempre da positivo en todos los casos. Lo único que nos pone problema es el denominador, si es positivo o negativo. En ambos, en todos, arriba siempre es positivo, siempre. No, pero yo digo el total. Eso. Muchachos, y menos 2 por la izquierda. Positivo. Sí da positivo. Sí, profe. Arriba da negativo. Negativo. Por el negativo. Ah, no, arriba da positivo. Siempre, siempre. Arriba. Da positivo. Y abajo. Positivo. Positivo. O sea que da que Más infinito. es infinito, ajá. El menos 2.10111 siempre va a ser más grande que 4. Listo, muchachos. O sea que si hay asíntotas verticales. ¿Cuántas asíntotas hay? 2. Muchachos, va, esto es lo que llevamos. 1 y 2. En 2 hay una asíntota. 1 y menos 2. Y en menos 2 hay otra asíntota. Esto es lo que llevamos de la gráfica. Y también tenemos unos interceptos que los podemos graficar. Cuando x vale 0, ¿y cuánto nos dio? Menos 3/4. ¿Cierto? Cuando x vale 0, y vale menos 3/4. ¿Cuánto es menos 3/4? 0.75. Ah, muy cerquita. Por acá. Entonces, mire, tenemos un punto y 2 asíntotas. Vamos a hallar la asíntota horizontal. ¿Cómo encuentran la asíntota horizontal? El límite cuando x tiende a infinito, tx a la 2 más 3 sobre x a la 2 menos 4. ¿Qué les da ese límite? 1, muy bien. Perfecto. ¿Quién dijo 1 sobre 1? Yo quiero saber quién es para poder... Listo, Daniel, muy bien, ¿cierto? Miren que el numerador y el denominador tienen el mismo grado, ¿cierto? La misma potencia. Entonces son los coeficientes que acompañan a la potencia mayor. 1 sobre 1, como dijo el compañero, y eso siempre es 1. O sea que en y igual 1 hay una asíntota ¿qué? Horizontal. En y igual 1 también ya tengo otra raya. Miren ya todo lo que tengo eso. Miren que la función iría como por acá y por acá. Miren que ya saben graficar mucho. Y como tiene asíntota horizontal, no tiene oblicuo. Listo. ¿Qué paso sigue, muchachos? Derivar, muy bien. Saber dónde la función crece o dónde la función decrece. Un ejemplo así fue lo que hicieron el martes en clase. O sea que yo de formal la estoy repitiendo, de puro formalismo. Sí. Desjuiciados. A mí me da una vergüenza, muchachos, ya que hay más gente cuando la profesora me dijo que no quisieron estar en clase, que solamente 2 pusieron cuidado y yo, ay, yo los voy a matar. Pero ella misma la solución, dígale cuando la veas, usted misma lo hecho. Eso me contó la compañera, pero apenas me lo contó ahorita, que ella dijo que si quieren, que eso fue lo que pasó. Entonces ustedes decidieron que no. La profesora era los de casi. Mentiroso. Listo. ¿Y cuáles fueron los juiciosos entonces que estuvieron en clase si no fue Kelly? No vinieron hoy. Ella dijo que 2.
Daniel, María Alejandro, Marcos. profe, pero yo participé. Ah, ya. Y dije que iba a participar en todas sus clases. Gracias por salvarme la patria, por no hacerme quedar tan mal. Listo, muchachos. Los que ya terminaron empiecen a derivar. ¿Qué vamos a derivar? Yo estoy esperando. Hay que derivar eso, deriven. La función era esto otra vez. F de x igual a x a la 2 más 3 sobre x a la 2 menos 4. La derivada es menos 14x sobre x a la 2 menos 4 al cuadrado. Perfecto, sí señor. Y vamos para el punto quinto, que es intervalos Es igual a donde crece y decrece. Donde f crece y decrece. El compañero lo hizo muy bien, eso da. Si quieren lo hacemos. Simplemente por repasar, muchachos. Recuerden que es la derivada de un cociente. Entonces es el de abajo por la derivada de arriba, que da 2x menos el de arriba por la derivada del de abajo, que también me da 2x sobre el de abajo al cuadrado. Y él con operativas multiplicó esto y le dio menos 14x sobre x a la 2 menos 4. Muy bien. ¿Dónde se hace esto 0? Muy bien, cuando x vale 0. Este es un número crítico, ¿cierto? Miren que esa derivada no existe también en qué puntos. Exacto, muy bien, Kelly. Mire que uno tiende a pensar, o uno pensaría que estos también pueden ser números críticos. ¿Por qué? Porque la primera derivada no existe en estos puntos. Mire que si yo evalúo estos puntos en la primera derivada me da 0 en el denominador. Pero ya sabemos que no son números críticos, sino que son asíntotas, ¿cierto? Que hay unas asíntotas. Entonces mis intervalos basta con que analicemos qué pasa desde menos infinito hasta 0 y desde 0 Menos, desde menos. Y desde 0 hasta más. Desde 0 hasta 2. Que podría Desde O sea, profe, desde 0. entonces voy a aclarar, o sea, x menos 2 y x2 no son números críticos. no son. Ajá, no son. Porque ya sabemos que son asíntotas, que hay ahí son unas asíntotas. Claro, muchachos, que el ejercicio no quedaría malo si hacemos más intervalos, como está diciendo el compañero. A 0. De 0 a 2. Así quedaría mucho mejor la gráfica. Es más que todo para graficar. Así quedaría más clara la gráfica, muchachos. De pronto el ejercicio se hace un poquito más largo, pero sería mucho mejor la gráfica. A ver, no te vas hasta infinito, hasta los infinito. Sí, señor, muchas gracias. Era para ver si usted estaba poniendo cuidado. Listo. Entonces comiencen, muchachos. Si evaluamos la primera derivada, por ejemplo, en menos 3, ¿es positiva o negativa? Si la evaluamos en menos 1, ¿es positiva o negativa? Si la evaluamos en 1 y si la evaluamos en 3. Recuerden, porque esos números, usted coge cualquier número dentro del intervalo. El primer intervalo es positivo, el segundo es positivo. Menos 3. Miren, muchachos, yo les doy una clave. Mire que el denominador siempre está al cuadrado, o sea que siempre es positivo. Basta simplemente con mirar qué sucede con el numerador. ¿Por qué? Porque el denominador siempre es positivo. Entonces, si reemplazo por menos 3, ya el compañero dijo, es positiva, entonces la función crece. Con menos 1 nuevamente es positiva la primera derivada, entonces la función crece. Con 1, negativo. negativo, muy bien, o sea que la función
decrece. Y con 3 también negativo, o sea que la función decrece. Si utilizamos aquí el criterio de la primera derivada, ¿dónde hay un extremo? En cero. En 0. Muchachos, ¿dónde están los extremos? Donde la función crece y comienza a decrecer. Mire que aquí la función va creciendo y justamente en 0 comienza a decrecer. Este es un extremo. La puñal crece o decrece, profe. La primera, no porque en la última es menor que 0, que está mal escrito, gracias. Es que no la vieron bien. Debe ser, ¿no? La que está dormida soy yo, ya no es ustedes. Sí, señor, decrece. Listo. Mire que es muy fácil, muchachos. Señor. Sí, ya vamos para el paso 6. No, todo esto es decrece y extremos. Vamos para el paso 6, que es lo de la segunda derivada. Muchachos, hasta ahí. ¿Les parece sencillo o complicado? Largo, perfecto. Miren, muchachos, que ya sabemos que si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Ya lo saben. Menos 3/4. Menos 3/4. O sea que ya tenemos el máximo ahí. Listo, y encuentren la segunda derivada. ¿Qué les dio? No, señora, 2x a la 2 menos 4 por 2x. Que ese fue el error más común en el tercer parcial. Profe, dio 42x a la 2 menos 56, todo sobre x a la 2 menos 4 es elevado a 3. Sí, ¿quién está dictando, Marco? Estudió, por fin se puso las pilas en cálculo, qué bien. Menos 56. Menos, medio más. No, pero yo le dije que me iba a poner las pilas. ¿Cuánto le dio la primera? Le da menos 14x a la 2. Menos 14x a la 2 más 56. Menos 14, ah, sí, ahí está. 28, 2, casi, sí.
Sí, listo. ¿Por qué da la 3, muchachos? Porque mire que aquí hay una que se puede sacar de factor común con este y se va con uno de este. Antes de empezar a multiplicar todo eso, ustedes pueden factorizar arriba. Sí. Aquí está x a la 2 menos 4, x a la 2 menos 4 a la 2 y x a la 2 menos 4 a la 4. Si sacan un factor común, queda esto a la 3. Este signo se va, esta se va y aquí queda una solita. Yair, ¿cómo va? No me ha dado así como usted lo está diciendo. Da menos 56. O sea, usted no multiplicó el 2x y quedaba al final todo. Hagámoslo entonces, por acá. Todos me entendieron cuando cancelé 1. Entonces ya hago esta multiplicación porque esto ya está a la 1. Quedaría menos 14x a la 2 menos 14 por 4, o sea, más. ¿Qué les dio? ¿Cuánto? 56. Sí. Más de 8x a la 2. Y esto es 4, ajá. 4 por 14. Sí. 4 por 14, sí. Queda 16 va una. 56. 56 para la 2. Sí, señor. O profe, 56x a la 3. A la 2. ¿Cuánto le dio la otra derivada menos 14x? Por 2 es 4 por la derivada interna que es 2x. Ajá. Bueno, ese 2x le Profe, Menos 50. es que ¿por qué nos complicamos? Miren que ese denominador está elevada a la 2. Multiplique, es como decir menos 14x, que multiplica a x a la 2 menos 4 elevado a menos 2. Es un derivado producto. Sí, señor. Pero es que lo que pasa es que la derivada de abajo es una derivada, la derivada del denominador es una derivada. Sí, señor, pero mire que usted lo hizo bien, lo voy a copiar acá porque ahí no ocupo. El de arriba, Sí. por la derivada del de abajo, que es 2, por lo mismo, x a la 2 menos 4 por la derivada interna, que es 2x. Esto yo lo cancelé, un factor común. Entonces solamente queda 2 por 2, 4x. Y 4x por 14 da 56x. Ya, ahora sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Listo, muchachos. Y todos saben por qué llegué acá, ¿cierto? Todos saben el álgebra y la trigonometría. Sí, esto es como tener esto así pues. Y factoricé aquí adentro, me quedó como 2 productos y después lo repartí. ¿Sí lo ven? Señora. Espero que todo eso es x menos 2 por x más 2, todo a la 3. Y es por eso llegué yo acá. Listo, ya saltamos el problema, todos derivamos. Llegamos acá. Y miren, yo hablando del primer examen. Cuando eso se hace 0, muchachos. Factor que vale más o menos raíz de 4 tercios. Sí. Sí, profe. Miren qué pasa, muchachos. Ahí hay que utilizar esa ley del cementerio. Cuando arriba se hace 0, ya sabemos que algo negativo no existe. ¿Por qué? Miren qué pasa si el numerador se hace 0. Ya tenemos 42x a la 2 igual a menos 56, ¿cierto? O sea que va a ser la raíz de un número negativo. ¿Todos de acuerdo? No existe. Listo. Entonces basta con analizar el denominador. Para saber dónde ese denominador es positivo o negativo, ¿qué tenemos que utilizar? Profe, es posible. Pero en los dos casos sería... Muchachos, se utiliza la ley del cementerio, o sea, lo del primer parcial.
Lo partimos en 2 y lo partimos en -2. Profe, Dime. o sea que para que el denominador del positivo tiene que X ser mayor que 2. Pero hagámoslo así, muchachos, una regla que nunca falla para que todos los ejercicios queden buenos. Entonces, miren, cuando en la primera, para los números mayores que 2, ¿es positivo o negativo? Positivo, o sea que para acá va más. Y para los menores que 2 es negativo. Y en 2, para los mayores que -2, positivo o negativo. ¿Queda? Y para los menores que -2. Negativo. Negativo. Y listo, muchachos. -2 y 2. Más por más da más. Más por menos, menos. Y menos por menos, más. ¿Qué quiere decir eso, compañero? Que aquí es cóncava hacia arriba. Aquí es cóncava hacia abajo. Y aquí es cóncava hacia arriba. El cementerio más fácil decir que siempre que empiece por la X está positivo y cuando la X se acerca al otro lado negativo. Perfecto, Kelly. Sí, como lo quieran analizar. Simplemente estamos analizando dónde la segunda derivada es positiva y dónde la segunda derivada es negativa. ¿Qué me quiso decir esto? ¿Por qué hicimos esto? Para decir que no tiene puntos. ¿Puntos de qué? Que Jair, hágalo como quiera. Analicen los casos donde, o como lo estábamos haciendo, donde la segunda derivada es positiva y donde la segunda derivada es negativa. Lo pueden seguir haciendo con... Miren, muchachos, que lo único que hice fue sacar los intervalos desde menos infinito hasta -2, desde -2 hasta 2 y de 2 hasta más infinito, y tú lo analizas donde la segunda derivada es positiva y donde la segunda derivada es negativa. ¿Sí entienden lo que hice? En ese caso solamente se toma el denominador porque el numerador no tiene. Sí, señor. Y no se vaya que vamos a empezar tema nuevo. Y ya. Sí, señor. Porque el numerador siempre va a ser positivo. Muchachos, hagan esos 15 ejercicios que hay ahí. Yo hice solamente como el 10. La otra clase ya es el examen. Bueno. Muchachos, y tengo que empezar el tema hoy porque solamente nos quedan 2 clases o una clasecita. No sé si se dieron cuenta que el curso se acabó. Del tema nuevo es lo que alcance a hablar hoy y lo que hagamos el 4 y ya. No han dicho que van a alargar el semestre, muchachos. Van a alargar un pedo hasta el 9. Seguro. A mí no me ha llegado correo. Isabel no me ha mandado correo de las nuevas fechas. La fecha No todos los cursos acá en la misma fecha, pero inglés acababa hoy. Física ya se acabó. La física ya terminó temática, lo único que hay que hacer son parciales ya, pero ya no tienen que. A la otra semana ya acabó. ¿Y cuándo tienen ustedes los finales de álgebra y trigonometría, por ejemplo? La otra semana. Todos lo van a hacer la otra semana, ¿no? Entonces no me alegre. Entonces sigamos, muchachos, con el tema. Lo más seguro es que entonces no nos dejen trabajar hasta el 9. ¿Para cuándo es el taller? No, el taller sí en finales, por ahí para esa fecha que están diciendo ustedes. A mí me preocupa mucho, muchachos, porque la correspondencia solamente la mandan los lunes. Obviamente para este lunes no es. Se espera que para el otro lunes ustedes ya lo entreguen allá para que lo manden a Medellín.
O sea que 8 días después del parcial. Muchachos, falta unos módulos, un solo módulo que se llama problemas de aplicación. Ay, sí, señora. Es que ya el afán de máximos y mínimos. Muchachos, son problemas como los de álgebra y trigonometría. Si tengo una caja, construir eso es lo que vamos a hacer. Pero antes vamos a graficar, claro, señorita. Sí, vio. Muchachos, pero es muy facilito, ya todos saben. Aquí hay un máximo, o sea que va así, ¿cierto? Va creciendo, perdón, sí, va creciendo y comienza a decrecer. Ese es el punto 0, menos 3/4. Y miren, muchachos, ¿para qué sirve todo esto? ¿Qué pasa cuando me acerco a 2 por la izquierda? O sea, por acá. Eso tiende a menos infinito. O sea que se acerca esto por acá. Entonces esto baja así efectivamente. A menos 2 por la derecha. Tiende a menos infinito. A menos 2 por la derecha, o sea, por acá. Tiende a menos infinito. O sea que esto se acerca a esta gráfica. Miren que la gráfica ya va saliendo solita. A2 por derecha, por acá. Esto tiende a más infinito. Entonces, ¿para dónde grafico? ¿Dónde queda 2 por derecha? Hacia arriba. Encima de la horizontal y Encima de la... Para acá, eso, y se va acercando. Y menos 2 por la izquierda. También da positivo, o sea que es por acá. Y los de concavidad, ¿qué les dio los de concavidad? Entre menos infinito y menos 2 es cóncava hacia arriba, o sea que es así. Entre menos 2 y 2 es cóncava hacia abajo, ya la habíamos dibujado. Y entre 2 y más infinito vuelve y es cóncava hacia arriba. Listo, muchachos. Mire que si usted saca todo eso, ya graficar es muy facilito. Y por favor con regla, no eso así como lo hizo la profesora tan feo. Y gracias, Kelly, a mí se me había olvidado graficar, sí, lo pasé por alto del afán. Muchachos, de pronto también es posible que entonces en los puntos para entregar les mande uno de estos también, como para ayudar para este parcial. Sí, como el punto de bonificación que están pidiendo. Y si hacen el punto de bonificación y no lo necesitamos, uno lo suma a la otra, ¿no? No sea cansona, que quedó con el 1 en el primer examen. No. Listo. Profe, Dime. digamos que hizo un punto de bonificación para el segundo parcial o para el tercero. ¿Qué hizo un punto de bonificación para el tercero? Que es para punto 5. Pero resulta que para que usted no necesitaba el punto 2, punto 3 para que le queden 5. El sobrante no lo puede sumar al otro parcial. En otro no. Pues sí. No, imagina que le quedaron 1.5. Si queda suma por lo de la y por lo de la no. Los puede sacar a vivir y les da mercado de comida. Es que todos los parciales van a ser 20%, entonces al final viene siendo lo mismo. Pero es que el tema no es el mismo, muchachos. Yo se los podría pues adicionar si el tema va, pero eso, por ejemplo, el primero, y le voy a subir en el primero con algo de derivada, no. Pero si no deriva, ya saben hacer todas las gráficas de continuidad. Del primero, no, señor. Imagínate. Todo depende del tema. Muchachos, esto, para irnos, ya se los había dicho, problemas de álgebra y trigonometría común y corriente, pero vamos a utilizar el cálculo para solucionarlos. Los pasos, los mismos de álgebra y trigonometría. ¿Cuál es el primer paso antes de resolver un problema? Obviamente, entender el problema. Muchachos, no comiencen a resolver estos problemas sin entender qué les están preguntando. O sea, leer
¿Cierto? Saber cuál es la incógnita, saber qué le preguntan. Segundo, que el otro que siempre se hace al solucionar un problema, trazar un gráfico, ¿cierto? Intentar hacer un dibujo que nos ayude a entender el problema. El tercer paso, muchachos, es renombrar las incógnitas, llamar a una cosa X, que es lo que vamos a encontrar, y pues renombrar todas las variables que tiene el problema. X y Y casi siempre. Asignar símbolos a todas las cantidades. Kelly, ¿esto está en las hojas o esto ya no está en las hojas? No, cierto. En las copias que yo dejé. No las trajo, desjuiciada. Nadie las tiene. Listo. Yo creo que eso no lo tienen. Yo creo que sí es mejor que lo copien. No, profe, está nada más lo de que usted me dijo que estudiara, que era la gráfica, de trazar la gráfica. Cierto, trazado de curvas, hasta ahí llega las copias que te di. ¡Ay, hombre! Kelly. Ahí está el compañero de apellido Piña. No, está trabajando. Está trabajando. Listo, cuarto. Ay, muchachos, se acabaron estas hojas y estoy sola. Cuarto. Copiamos por detrás, eso no se hace. No se ve tanto. Escribir una ecuación primaria. Para la magnitud que se desea saber si es máxima o mínima. Ah, qué susto. Que no se apure. No. Pablo, parcero. Muchachos, la ecuación tiene que quedar escrita en términos de una sola variable. Ese es el punto 5. Que la ecuación toda quede escrita en términos de una sola variable. No pueden aparecer dos variables. Determinar el dominio. ¿Qué le pasó? Me asustó. Es que la amarilla se quiere. No, al que le hacen es a usted. Ahí está la muchacha que lo muerde.
Listo, muchachos, les resumo, les cuento qué dice ahí. Uno primero siempre lee bien el problema, después hace el gráfico, después encuentra unas ecuaciones, ¿cierto? Normalmente uno encuentra dos ecuaciones para poder poner una en términos de la otra. Después ya encontramos el dominio de esa ecuación, que es lo que llaman ahí ecuación primaria, y por último hallamos los máximos y los mínimos. ¿Cómo los vamos a hallar? Porque ya son problemas. Derivando, ¿cierto? Encontramos puntos críticos y ya. Y evaluamos en la función a ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo. O sea que solamente con hacerlo de números críticos basta. ¿Cómo así? Listos. Puedo quitar esos pasos tan feos, o sea, como estoy escribiendo hoy de feo, por el afán. Listo. Me dijeron que copiara por detrás. Ejemplos. Mucho cuidado con esto, que es la tarea, muchachos. Sí, yo ya la pillé. Yo me la coloqué. Muchachos, todos van a hacer la tarea. Reparto los ejercicios para los 34 que hay matriculados. Sí, ustedes son buenos compañeros. Yo solamente le iba a dar ejercicios a los que están viniendo a clase. Por eso he estado preguntando nombres. Yo más o menos sí sé. Pero yo cómo me llamo. ¿Cómo me llamo yo? A ver, ¿quién es yo? Iván del cuadrado de bonita. Ah, pero es que ni siquiera lo veo. Por la espera yo lo ubico y le digo. Ah, se me perdió. Remoto son ustedes, ya voy. Ese es yo. Pero mire que está ahí agachado. Sí, que está metido en la risa. ¿Cómo se llama? Y usted sí viene a clase, usted ni siquiera estuvo el sábado. Pero todos los días son. Usted viene todos los días. Y termina por Jorge y termina por G. Jorge. Se queda por nota de Jorge y termina con M de mal. ¿Quién es? Porque es mal. De verdad. Fue el primer problema que tuve en eso. Ya lo hizo. El año pasado. Ay, que trabajo que no recuerdo. Muchachos, yo no estoy haciendo los ejercicios del libro. Lean esos ejercicios que también están resueltos en el texto guía. Yo casi nunca hago los de ahí, para que tengan más de dónde estudiar. Miren, muchachos, ese es el problema. Yo creo que hubiera sido mejor dictárselos. Bueno, lo leen bien. Dice que hay un terreno, ¿cierto? A la orilla de un río. Entonces ustedes dibujan todo bonito. Este es el río verde. Y disponemos de 2.400 pies de alambres. Tenemos un alambre para acercar un terreno acá, ¿cierto? ¿Cómo es el tamaño? No sé. Me dicen que aquí a la orilla del río no necesito alambre, solamente necesito 3 pedacitos, ¿cierto? ¿Cómo coloco el alambre para que el área sea máxima? ¿Cómo así? Mire que lo puedo poner así, o también puede ser que sea máxima si lo coloco así. ¿Sí me entienden? Miren que hay muchas posibilidades. Eso es lo que le están preguntando. ¿Cómo encuentro el área máxima que puedo cercar con esos 2.400 pies de alambres?
Todos alcanzan a dimensionar todas las posibilidades que hay. Cierto, puede que sea aquí más pequeñito, no sé, aquí más angostico, más alto y más angostico. Circular. Ahí le dicen que es un terreno rectangular, gracias a Dios. ¿Sí ve? Ya empezó perdiendo el ejercicio. Entonces, muchachos, ya, primero leer bien y entender qué les están preguntando. Sí. Segundo es darle variables a todas las posibles variables que aparezcan, entre comillas, valga la redundancia. ¿Cómo así? Como yo sé que es rectangular, esto lo puedo llamar X y este lado lo puedo llamar Y. Si este ladito lo llamé X, ¿cuánto vale este lado? Entonces miren, ya le di valores a mi dibujito, variables, perdón, a mi dibujo, a mi esquema. Obviamente, como quiero que el área sea máxima, eso es lo que me están preguntando, mi función o mi ecuación primaria es una ecuación de área. El área del rectángulo es igual a ¿qué? Base por altura. A base por altura, o sea, X por Y. Pero recuerden que no, aquí aparecen dos variables y esto tiene que aparecer solo en términos de una sola variable. Entonces tenemos que sacar una ecuación secundaria. ¿Cómo encuentro la ecuación secundaria? Utilizando estos 2400. Como ese 2400 es el alambre que yo tengo, eso funciona como el perímetro. Sí. Mire que tengo 2400 pies de alambres para acercarlo. Y el perímetro es la suma de los lados. O sea que 2400 tiene que ser igual a ¿qué? A 2x más y. A 2x más y. Y como todo tiene que quedar en términos de una sola variable, de acá despejamos x para que mi ecuación primaria quede toda en términos de x. No, entonces despejemos y. Despejemos y para que mi ecuación primaria quede toda en términos de x. Entonces es igual a 2400 menos 2x. Perfecto. Y eso lo caso en la ecuación del área rectangular. Y la ecuación primaria, que es el área que me preguntan, sí señor. Y el área rectangular es igual a x por 2400 menos 2x. Sí señor. Ahí donde vas tú mientras que los compañeros copian. Entonces, ¿cuál sería el dominio de la función? ¿Cuáles son los posibles valores que puede tomar X? Todos reales. Todos los reales, no, si se me acaba el alambre, ¿cómo va a ser todos los reales? Menos el 0. De 0 a 1400. No puede ser ni 0, ni puede ser tampoco 1200. ¿Por qué no puede ser 1200? Porque ese 1200 también me hace 0 por la función. Pero no sé. Esos son, al contrario, son los que hacen 0 la función, ese es el dominio. Ya vamos. Listo, todos acabaron. Por eso, profe. De 1 a 1200. De 0, eso no importa. X tiene que ser. Pero- Tiene que ser menor que 1200, porque si fuera mayor daría un número negativo. Perfecto. Sí, señor. Perfecto. Pero eso se pone entre un intervalo, ya les voy a mostrar. ¿Puedo quitar la hojita? No. No. ¿Sí o no? ¿Se la puede quitar? Profe, que sí. Pero no me grite, Erika. Porque se enojó. Entonces el área es igual a X por 2400 menos ¿qué me dijeron? Menos 2x. O sea que mi ecuación primaria que depende de x es igual a 2400x menos 2x a la 2. Y les dije, el dominio de esa función, ¿entre quién y quién puede estar x acá, muchachos? Entre 0 y 200. Exacto, muy bien. Mire que es como igualar esto a 0, o sea que x
puede valer 0, entre comillas, como dijo el compañero, o hasta 1200. Sí, señor. Y ese es el dominio. Uno pone el igual aunque sean casos muy extremos, porque si X vale 0 es como poner el alambre todo así en Y, ¿cierto? Y no cercar como nada. Mire que son casos muy extremos. Y si X vale 1200 es como subir el alambre y casi volverlo a bajar por ahí mismo, ¿sí me entienden? Eso es lo que está pasando. Esos son los casos extremos, ya el compañero Marco lo había dicho. Está entre 0 y 1200. Sí, señor. Y listo, muchachos. Para hallar el máximo, ¿qué debemos hacer? Derivar. Entonces este es el dominio. Y para hallar el máximo derivamos mi función. ¿Cuál es la derivada? 2400 menos 4x. menos 4. ¿Y de ahí qué hago con la derivada? Da igual a 0, perfecto. O sea que X puede valer ¿cuánto? 600. 600. Muy bien, muchachos. Listo, ajá. Si X vale 600, ¿cuánto vale Y? Vale 1200. O sea que Y vale 1200. Y listo, muchachos. Esas son las dimensiones del terreno de mayor área. Que X tiene que valer 600 y Y 1200. ¿Cómo lo saben, muchachos? Mire que ya llamamos, este es el número crítico. ¿Qué paso sigue si utilizamos la teoría de primera derivada? Evaluar la función en 600 en el número crítico, evaluar la función en los extremos. Pero mire que si yo evalúo la función en los extremos, cuando X vale 0 vale 0, y cuando X vale 1200 esto también vale 0. O sea que el máximo es aquí. Cuando X vale 600, Y vale. ¿Y vale cuánto? Esto es mentiras. ¿Cuál es el área? ¿Cuánto vale el área? 1200 por 600. ¿Cuánto vale? 200. Sería 72. Sí, señor. Sería 720.000. Sí, señor. 72.000, no, 720.000. 720.000, por eso ahí está bien escrito. Sí, señor. Entonces el área máxima se da cuando X vale 600. Listo. La regla del dominio es X menor o igual que 1200 o X menor. X está entre 0 y 1200. 0 menor o igual que X menor o igual que 1200. ¿Sabes qué es ese? ¿Cómo? F600 ¿qué? Es el máximo. Este es el máximo. Listo. Ujú. Lo que dije ya no. Listo. Hagamos otro ejemplo. O dejémoslo propuesto. Ejemplo 2. Hallar los puntos de la gráfica y igual a 4 menos X a la 2 que estén más cerca del punto. ¿Cómo es que detallado qué? ¿Cómo? Señor, no le entiendo.
Pues, es que Y a ese punto que Ya se quieren ir. no, no, no. No, a mí me gusta. Entendamos primero el problema y ahí sí ya ustedes lo resuelven solitos. Muchachos, ¿les están pidiendo un máximo o un mínimo? mínimo. Un mínimo, muy bien. Ya sabemos que me están pidiendo un mínimo. Para poder entender de qué debemos graficar. ¿Qué gráfica es eso? Eso es Una parábola, porque es x a la 2, es abierta hacia abajo, o sea que es cóncava hacia abajo por culpa de este menos. Sí, o sea que si x vale 0, y vale ¿cuánto? 4. menos Si x vale 0, y vale 4. O sea que ustedes saben que la gráfica va más o menos así. Listo. Cóncava hacia abajo. ¿Dónde lo corta? Si y es 0, ¿cuánto vale x? O sea que ¿qué puntos son estos? Y es 0, Ajá. X es más. X es más o menos 2, más o menos 2. Menos 2, muy bien. Entonces miren, ahí graficaron muy bien. Y también me dan este punto. Si x vale 0, y vale 2. Este. Miren muchachos, me preguntan por el punto más cerquita. ¿Qué distancia de estas que estoy pintando con rojo es más cerquita? ¿Qué distancia que ustedes casi no ven que está con rojo es más cerquita? Dime. Muchachos, como me preguntan obviamente por la distancia más cerquita, ¿qué función o qué ecuación van a utilizar? ¿La ecuación de qué? De la distancia. Y eso es todo, muchachos. La distancia entre dos puntos es igual a ¿quién? raíz cuadrada de De x a la 2 menos x sub 1 al cuadrado más x sub 2 más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Entonces, con ese punto, muchachos, ¿cómo queda la ecuación? Raíz de X Menos x1 es... x1 es bueno, menos 0. 0 Este es x1 y este es y1. Muy bien. Al cuadrado más y menos y1, que ahí no se ve nada. y1 vale ¿Qué? menos 2 2 al cuadrado. O sea que la distancia me quedó la raíz cuadrada de x a la 2 más... Muchachos, y recuerden que todo debe estar en términos de una sola variable. O sea que esa y la reemplazo por quién. Porque todo tiene que quedar en términos de x. 4 menos x a la 2. 4 Perfecto. Mire que aquí les estoy diciendo y es igual a ¿qué? A 4 menos x a la 2. Entonces aquí donde está y vamos a poner lo que la compañera dijo. 4 menos x a la 2 menos 2 al cuadrado. Entonces la fórmula de la distancia se convierte en... Porque a 4. Y listo, muchachos. Eso solucionan la de adentro, lo derivan para saber cuál es el max. Dejémoslo así propuesto, ustedes derivan, igual yo lo termino dentro de 8 días. Recuerden que el martes es el parcial, que la asesoría son los lunes, que este lunes me dijeron que empezara a las 5 y los esperé como hasta las 7 de la noche y me dejaron sola. Se conectó un compañero, se me cayó y volví, me conecté y ya no estabas. Y me dejaron otra vez sola. Y los esperé como hasta las 8 de la noche. Hasta las 8. Yo me conecté como a las 6 y algo. Y ustedes conectaron. Pero volví, me conecté, me demoré mucho para que volviera y me entrara porque tengo el internet también medio malo, pero volví, me conecté. Es que ya me tocaba verme porque estaba en el negocio. Ah, listo, muchachos.
Estudien mucho para el martes. Profe, presente el martes. Si ya empezamos el tema del quinto parcial, claro. ¿Cuándo?